Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En esta oportunidad vamos a ver algunas cuestiones referentes a las funciones y los vectores. Más específicamente vamos a ver cómo pasarle un vector a una función y también qué sucede con los vectores cuando los modificamos dentro de una función. Pero antes vamos a repasar algunos conceptos sobre funciones y ámbito de variables. También aquí arriba les dejo el link donde pueden encontrar el video más detallado sobre estos conceptos. Aquí tengo una pequeña función que se llama incrementar, que va a recibir un número entero y básicamente lo va a incrementar en 1, le va a sumar 1 a ese número. También aquí en el main definí una variable llamada número y le asigné el valor 1. Luego llamo a la función incrementar y le voy a pasar esa variable número. Y por último voy a imprimir por pantalla el valor de ese número. Ahora, fíjense, número tiene el valor 1. Cuando yo se lo paso a la función incrementa lo que le estoy pasando en 1. Por lo tanto, número tendría que valer 2. Pero como sabemos, eso no va a suceder en este caso porque ya hemos repasado bien a fondo este tema y sabemos que no funciona así. Pero igual lo vamos a ejecutar. Fíjense que el número sigue valiendo 1. Por más que yo lo pasé a la función y lo incrementé, esa variable sigue valiendo 1. Y esto es porque cuando yo llamo a la función y le paso la variable número, se crea una copia con el mismo valor y se está trabajando con una copia. Por lo tanto, lo que se está incrementando es n. Y una vez que se termina de ejecutar la función, salvo que yo haya colocado aquí un return, se va a perder ese valor. Aquí tenemos algo un poco más ilustrativo. Fíjense que si acá tenemos la memoria principal del sistema, podemos verla como un conjunto de celdas, ¿sí? Vamos a tener un espacio de memoria donde va a estar almacenado el valor de número, que es el verde. Y también vamos a tener un espacio de memoria donde se va a almacenar la copia, ¿sí?, de esa variable cuando estemos llamando a la función. Por lo tanto, lo que se va a incrementar cuando hagamos n++ es el espacio, lo que está en el espacio de memoria que está en naranja, ¿sí?, que es la copia que se creó del valor que tenía la variable número. Por lo tanto, todos los cambios que sucedan dentro de la función simplemente se van a perder cuando se termine de ejecutar la función, salvo que hagamos un return al main, ¿sí? Ahora, vamos a ver que con los vectores no sucede lo mismo, pero primero vamos a ver cómo pasarle un vector a una función, ¿sí? Cómo vamos a definir una función que tenga como parámetro un vector. Para eso vamos a borrar esto y yo aquí tengo el main ya con un vector declarado y le asigné 10 números, los números del 1 al 10. Vamos a crear una función, vamos a declarar una función void, ¿sí?, le vamos a llamar incrementar vector, y lo que va a hacer esa función es sumarle 1 a cada valor de cada posición del vector. O sea, el valor 1 se va a transformar en un 2, el 2 en un 3, el 3 en un 4, ¿sí? Para eso, obviamente, esa función tiene que recibir un vector. ¿Cómo hacemos para pasarle un vector? Simplemente primero vamos a escribir el tipo de dato del vector que le estamos pasando, que va a ser un int. En segundo lugar, el nombre del parámetro le podemos poner vector. Y en tercer lugar, dos corchetes vacíos, ¿sí? De esta forma, estamos indicando que este parámetro corresponde a un vector entero. La función estaría recibiendo un vector entero. Y adentro de la función vamos a trabajar con vector, ¿sí? Si yo quiero incrementar en 1 todas las posiciones de vector, lo que tengo que hacer es recorrer el vector con un for. For int i igual a 0, mientras i sea menor, en este caso como son 10 posiciones, menor a 10, vamos a ir incrementando i, y entonces vector en la posición i más. Vamos a incrementar en 1 esa posición específica del vector. Recordemos que también tenemos que poner el prototipo de la función aquí arriba. El prototipo de la función, recuerden que no ponemos los nombres del parámetro, solo los tipos de datos. Y en este caso, como es un vector, también tenemos que ponerle los corchetes. Tipo de dato y corchetes. Obviamente también el nombre de la función. Muy bien. Ahora,
para llamar a la función, simplemente vamos a escribir su nombre aquí, incrementar vector. ¿Y cómo le pasamos el vector acá? Simplemente escribiendo el nombre del vector, que en este caso es mi vector. No tenemos que poner corchetes ni ninguna posición específica. Solamente vamos a escribir el nombre del vector. Entonces, esto lo que va a hacer es incrementar cada posición del vector en 1. Vamos, luego de llamar a la función, a imprimir todo lo que hay en el vector. O vamos a imprimir, por ejemplo, una posición sola como para no hacer tanto lío. Así vamos a hacer un printf. El valor de la posición 0 es 2 puntos por ciento de. Y a continuación mi vector y lo que hay en la posición 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo tengo mi vector. Se lo paso a la función incrementar vector y luego, con lo que acabamos de ver anteriormente, supuestamente en las funciones siempre se trabaja con una copia de esos valores, entonces no se tendría que ver afectado ninguna posición de mi vector fuera de la función. Pero ¿qué sucede? Si yo ejecuto esto, me dice que el valor de la posición, la posición 0, acá usé la 1 y sería la 0. Fíjense que el valor de la posición 0 es 2, pero el valor de la posición 0 debería ser 1. Bueno, lo que sucede es que con vectores no funciona de igual manera que con las variables. Todos los cambios que realicemos de un vector dentro de la función van a permanecer fuera de la función, ¿sí? Esto es muy importante. Nosotros modificamos un vector adentro de una función y se va a ver modificado también afuera de la función. Pero vamos a ver bien por qué sucede esto. Esto sucede porque mi vector lo que contiene es una dirección de memoria. Es una dirección de memoria que está apuntando al primer valor, o sea, la posición 0 de mi vector. Entonces, lo que yo le estoy pasando a la función es esa misma dirección de memoria donde comienza el vector. Entonces, ya sea fuera de la función o dentro de la función, yo estoy trabajando con la misma dirección de memoria, porque yo le paso como referencia la dirección de memoria donde está la primera posición del vector. Ya con eso se pueden obtener las demás posiciones. O sea, lo único que necesito como dato es dónde empieza el vector. Porque después, al saber que es entero, cada vez que yo aumento una posición, sé que a esa dirección de memoria le tengo que sumar 4 bytes. Porque recordemos que el tamaño de un entero son 4 bytes. ¿Sí? Por lo tanto, esto que está aquí en rojo es muy importante. La función va a trabajar con el mismo espacio de memoria. Y todas las modificaciones que vamos a realizar sobre ese vector dentro de la función también van a persistir fuera de la función cuando se termine de ejecutar esa función, ¿sí? Porque en definitiva lo que tenemos acá es un puntero, ¿sí? Un vector es un puntero. Más adelante vamos a ver con más detalle lo que son los punteros, pero básicamente contiene una dirección de memoria. O sea, si yo acá hago un printf de mi vector, vamos a agregar un /n acá para que no se junte todo. Fíjense, si yo agarro y hago un printf por ciento de mi vector, lo que me va a tirar es un número. Esa es la dirección de memoria de la primera posición del vector. Eso es lo que contiene mi vector cuando yo no le pongo ningún corchete. Una dirección de memoria. Muy bien. Por lo tanto, bueno, recordemos esto, que para pasar un vector a una función simplemente escribimos su nombre. Cuando definimos la función tenemos que poner el tipo de dato, el nombre del parámetro, que inclusive el nombre del parámetro puede ser también mi vector, eso no hay problema, y a continuación los corchetes vacíos. Ahora, acá hay un pequeño detalle. Yo acá, bueno, ya sabía que lo que le estoy pasando es un vector de 10 posiciones, por lo tanto, para recorrerlo voy a ir desde 0 hasta 10. Pero yo aquí puedo después cambiar el vector y cambiarlo por uno de 5 posiciones o de 6 posiciones. Por lo tanto, el tamaño del vector va a ser variable.
De esta forma lo que nos conviene hacer es, además de tener un parámetro que sea el vector que le estamos pasando, tener un segundo parámetro que se llame longitud, por ejemplo, int longitud, que va a ser la longitud del vector y la cantidad de posiciones que tiene. De esta forma, si yo acá cambio el tamaño del vector, les puedo pasar otro valor como tamaño y lo va a recorrer hasta esa longitud, hasta esa posición máxima. ¿Sí? Por lo tanto, acá siempre i va a ser menor a longitud. Y a esa longitud se la paso por parámetro acá. En este caso es 10. Pero yo después puedo modificar el vector, por ejemplo, que solo tenga 5 y entonces le paso como segundo parámetro un 5. De esta forma le paso dos parámetros, el vector y el tamaño o la longitud de ese vector. Si lo ejecutamos, en este caso, bueno, me olvidé de poner acá, también va a ser del tipo int en el prototipo. Si lo ejecutamos, bueno, me va a seguir diciendo el valor de la posición 0,2 porque llame a la función incrementar. Pero ahora estoy recorriendo un vector de 5 posiciones. Bueno, en el próximo video vamos a realizar un ejemplo para continuar trabajando con vectores y funciones. Nos vemos en un próximo video. Saludos.